Eh, ok. Gallo tapado para el primer episodio que tiene video. Cosa seria, Alan. Sí, sí, porque además te ha tocado las últimas veces ser el generador, ¿verdad?, de las temáticas. Y entonces quiero corresponder un poquito también ¿verdad? Quiero devolverte el favor porque vos sos el que nos ayudas a ir enmarcando esto. Entonces esto se me ocurrió ayer en la noche, pero estoy bastante seguro que lo hemos conversado vos y yo, digamos, fuera de micrófonos un par de veces. La pregunta es así de puntual, Jorge. ¿Considerás vos que el estoicismo le sirve a cualquiera? ¿O le serviría a todos? Ajá. Y dependiendo de cómo lo vayamos desarrollando, a lo mejor hasta podamos hablar un poquito al final, o sea, me autodevuelvo la pregunta hacia el existencialismo. Uh-huh. ¿Ok? Pero la idea surgió ayer, algo estaba leyendo y pensé, ok, Jorge es un apasionado del estoicismo, él lo ha incluido dentro de su praxis de coaching, es el tema sobre el que lee, él sigue investigando. La pregunta es, ¿te topas a cualquier persona en cualquier situación y considerad vos que alguna cápsula del estoicismo puede llegar a ser útil para cualquier persona, aún sin tener un acercamiento formal o profundo hacia la filosofía, hacia el pensamiento? Ajá. Entonces, me gustaría que tratemos hoy de elaborar sobre eso. Tal vez logramos algo, tal vez no. Vamos a ver hacia dónde nos lleva esta hablada. O sea, de primera entrada, cuando lo enmarcas de esta manera, el estoicismo le serviría a todo el mundo. No creo. No lo creo porque hay diferentes maneras de percibir esta versión de la realidad. El estoicismo tiene como ciertas estructuras muy claras. O sea, si sos una persona que a lo mejor cree que tiene mayor injerencia sobre la realidad de lo que creían los estoicos, a lo mejor no va a ser compatible. A lo mejor si no tenés desarrollada una fuerza interior lo suficientemente grande como para tomar responsabilidad de la circunstancia, sea cual sea la circunstancia, no va a tener sentido. A lo mejor si te chocan las ideas antiguas, ya de ahí, de plano, no va a tener sentido. Creo que le serviría a las personas que tienen la intención de vivir una vida tranquila, Okay. pase lo que pase. O sea, si alguien tiene como objetivo en la vida vivir una vida tranquila, pase lo que pase, o sea, tener una paz interior, una armonía interior indestructible, podría ser un camino bastante prometedor. Ok, pero se me ocurriría pensar que de cada 10 personas, 9.9 quieren vivir una vida tranquila, entonces el estoicismo sí vendría a darles eso. O sea, vos usaste ahora una palabra clave para mí, Ajá. porque es una palabra que a mí siempre me hace reaccionar por diferentes razones, que es la palabra estructura. ¿Ok? Entonces, ¿Te hace reaccionar cómo? es una palabra que no me gusta. No me gusta. No ¿Te me gusta. genera aversión? Así, a mí me gusta más lo caótico que lo estructurado. Por ejemplo, una persona así, el estoicismo a lo mejor le choca. Ok. Entonces, mi pregunta es, ¿consideras que alguien, por ejemplo, que ande en busca de incorporar mayor estructura a su andar, digamos, a su existir, ese sí se puede ver beneficiado con el estoicismo? Ok, más que estructura como tal, perseguir la estructura como tal, yo cuando hablaba de la estructura estoica es que tienen como ciertos estatutos, o sea, ciertas premisas de vida que son los pilares sobre los cuales se construye la visión estoica de las cosas. Okay. No necesariamente tiene que ver con estructura per se, así como algo rígido, Sí. porque inclusive la rigidez, hace poco estaba hablando con un seguidor del podcast y me decía
que si era él el que interpretaba a los estoicos como demasiado serios o si eran demasiado serios. Pues no, o sea, no era tan seria la cosa. De hecho, ellos utilizaban el humor como parte de sus mecanismos para lidiar con las circunstancias. Hay un mito por ahí que dice que Zenón murió de risa. O sea, imagínate el nivel de diversión que tenían ante las situaciones. Desapego. De desapego, exacto. Esa es la palabra que creo que es más precisa. Entonces no es estructura per se, pero sí tiene pilares muy, muy definidos. Es como, no sé, un cristiano que se crea cristiano, pero no tiene fe. O sea, ya está, no puede ser cristiano. Sí. Sí, ya hay un cortocircuito, ya hay algo que no funciona. Entonces, ¿cuáles son esos pilares que serían importantes para alguien que quiera caminar la vía estoica? Bueno, reconocer que hay cosas que están en nuestro control y otras que no. Okay. Y en nuestro control están nuestras opiniones y nuestras acciones. O sea, la actitud ante la vida, eso es todo. Tendrías que aceptar que no controlas lo que opinen los otros. Y tendrías que aceptar que no opinas el pasado ni el futuro. Que no controlas ni siquiera tu cuerpo. Que no controlas los resultados. Ajá. Sí. Si algo de esto te choca, ya no puedes pretender ser estoico, por ejemplo. Ahora, mi recorrido por el estoicismo es no sé si llamarle recorrido siquiera. Leí 2 o 3 cosas que tuve que leer en la facultad. Algunas me impresionaron más, otras tal vez era mi momento de vida. Pero creo que no hay un estoicismo. O sea, digo yo, o sea, vos puedes agarrar a Marco Aurelio y lo pones con Séneca y habrán puntos de discordia. O bueno, no sé si serán complementarios o si serán... O no, si vos puedes decir, claro que aquí hay una malla, el estoicismo es como esto, y en este punto Séneca se mueve para acá, o sea, ¿sí hay o no hay? ¿Qué dirías? Ok, eso es un buen punto y esto también nos sirve de contexto a las personas que queremos entender de qué se trata el estoicismo hoy en día. Y hay que aceptar una realidad. El estoicismo tiene su origen 300 años antes de Cristo. Y pasa por diferentes movimientos. Sí. Las bases fundamentales son creadas por Zenón, que se formó en la escuela cínica. ¿Okay? Entonces, desde ahí ya la premisa cínica es buscar la virtud, la excelencia, vivir la vida al máximo y no necesitas nada. Sí. Entonces vivían como perros, literalmente vivían en la calle. Sí. No necesitaban nada. Entonces renunciaron inclusive a la comunión social, etcétera. Zenón lo que dijo fue, pero somos una especie social y la sociedad tiene ciertas reglas para operar de una manera saludable. Somos una especie que tiene un impacto cuando tomamos acciones vamos a tener consecuencias y esto va a afectar a los demás. Entonces, asumiendo esa responsabilidad, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, integrarnos en la sociedad de una manera virtuosa. Y además, si el destino nos favorece, aprovechar este favor. Ellos le llamaban a esta idea preferencias indiferentes. Es como, yo sé que no lo necesito, pero si lo tengo, lo voy a aprovechar. Okay. Esas son como las principales distinciones sobre las cuales se construyó el estoicismo. Luego hubo otros filósofos que integraron la parte metafísica, otros filósofos que integraron la parte lógica en el estoicismo. De ellos no sabemos mucho. De hecho, podríamos decir, no sabemos prácticamente nada porque todos esos escritos se perdieron. De lo que sí sabemos es a partir de los 3 famosos hoy en día, de Epicteto, de Séneca y de Marco Aurelio. Y sabemos gracias a ellos porque nos llegó información. Sí. Epicteto, igual que Sócrates, no escribió nada. Lo que tenemos de Epicteto son las transcripciones de los discursos que hizo su alumno Arriano. Y Arriano, basado en todo lo que aprendió de Epicteto, creó el manual de vida. Se le atribuye a Epicteto, pero lo escribió a Arriano. ¿Y eso era Roma o seguía siendo Grecia? Eso era ya Roma. Okay. Sí. Okay.
Y entonces conocemos el estoicismo romano. Es una distinción importante. Por ahí Cicerón tenía ciertas pinceladas de estoicismo, entonces a través de sus escritos, que escribió bastante, tenemos algo de estoicismo. Por ahí en la historia augusta hay ciertas referencias al estoicismo también. En fin, hay como pinceladas de diferentes fuentes, pero lo que conocemos más fidedigno es las cartas de un estoico de Séneca, manual de vida de Epicteto, los discursos de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio, las consolaciones de Séneca y listo. Ahora vos preguntás, ¿hay diferencias? ¿Hay contradicciones entre uno y otro? Pues no, si nosotros analizamos el material que tenemos a nuestra disposición, encontramos los pilares estoicos en cada uno Sí, de hay ellos. una coherencia Hay una entre todos los coherencia. autores. Ajá. Y de hecho, gracias a esa coherencia que hay entre esos tres autores, nos hemos dado una idea de qué es el estoicismo hoy en día. Ok. Ahora, hay un detalle, por ejemplo. Séneca escribía en latín. Marco Aurelio escribía en griego. Creo que los escritos de Epicteto también estaban en griego. Entonces vienen las traducciones. Claro. Y entonces, de nuevo, por ahí surge la duda de cómo que nosotros controlamos nuestros pensamientos. Porque eso dicen los estoicos. Sí. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen los estoicos modernos hoy en día. Y de acuerdo a lo que vos y yo hemos conversado y lo que sabemos de cómo funciona la mente y cómo funciona el cerebro, realmente los pensamientos tampoco están en nuestro control, así como el cuerpo no está en nuestro control. Entonces yo creo que puede haber sido, uno, producto de los recursos que tenían a su disposición en el momento, o producto de una mala traducción. No creo que sean los pensamientos per se, sino más bien que ellos se referían a las opiniones, que es el poder de reflexionar con respecto a lo que pensamos. O sea, no ser automático al abrir la boca, sino pensar un poquito antes. Ajá. Ok. Me parece una respuesta importante. ¿Vos dirías que el estoicismo refuerza tu visión de mundo o la transforma? La refuerza. La O refuerza. sea, sin duda, esa ni siquiera la tengo que pensar. Para mí fue intuitivo, fue como esto tiene sentido para mi manera de operar en el mundo. Ok. ¿Qué digamos, si alguien quisiera internarse y no hacer un recorrido demasiado exhaustivo a nivel bibliográfico, Ajá. ¿por dónde le dirías que arranque? Manual de vida de Epicteto. El Enchiridion. Es la manera más sencilla de entender de qué se trata el estoicismo aplicado a diferentes situaciones en la vida. Y es el libro más corto de todo lo que tenemos a nuestra disposición de la raíz. Ok. Sí, yo el que recuerdo haber leído fue sobre la brevedad de la vida humana. Ajá. Séneca es. Séneca. Sí. Ok, Jorge. Tengo una pregunta más. O sea, ¿es el estoicismo un racionalismo? En el sentido de que ellos confían, digamos, es en lo que más se apoyan. O sea, ellos Sí. le dan más valor a la razón, digamos. O sea, ¿o te parece que es un proyecto tal vez en algunos puntos hasta metafísico? No en el sentido de un más allá de la muerte, sino en todas esas fuerzas que están jugando. Vos en algún episodio nos habías hablado de, creo que era el concepto de los dioses estoicos o... Había un concepto por ahí Sí, que ellos como que cuando hablamos del destino. Ok. Es un racionalismo, entonces. Pues mira, está en el pilar de sabiduría, y para ellos la sabiduría es utilizar la razón. Okay. Ellos llegaban y decían, ok, ¿qué es un ser humano? Es un ser que es parte del todo, que tiene el potencial de utilizar la razón y que además es social. Esa era la versión de los estoicos de nuestra existencia. Somos parte del todo, somos un ser social y tenemos el potencial de utilizar la razón. Y ellos resaltaban constantemente
utilizar la razón como guía, no las pasiones. Sí. No dejarnos llevar por el dolor, entonces alejarnos de algo solamente porque nos asusta o nos incomoda, o dejarnos llevar por el placer, solo porque algo nos parece tentador y se siente bien en el momento. Entonces, cuando vos analizas los pilares, y está la sabiduría, está la justicia, que tiene que ver con el rol en la sociedad, y la empatía también. El coraje para hacer lo que es correcto, aun cuando sea lo más difícil. Se ocupa la razón. Claro. Y vamos a ver, dije sabiduría, justicia, coraje y disciplina. De nuevo, es moderación. Es como no actuar frente a las cosas. Para todo eso se ocupa la razón. Sí. O sea, podemos operar desde dos mecanismos. Uno, supervivencia. Alejarnos de las cosas que nos parecen una amenaza y acercarnos a las cosas que nos parecen placenteras, que nos generan bienestar. O cuestionarnos las cosas y utilizar la lógica, la razón, la creatividad y la empatía, que es como el potencial humano. Sí. Si nosotros utilizamos este potencial, entonces nos podemos sobreponer a muchas cosas que en cierta experiencia podría ser, no sé, más adversa, más difícil, más tentador. Y entonces sí, inclusive la versión de ellos de qué es bueno y qué es malo, sobresimplificando la idea de los estoicos de lo bueno y lo malo, ellos decían, lo bueno es atender las cosas con sabiduría. Lo malo es atenderlas desde la ignorancia. Ok. ¿Ellos tenían alguna definición de maldad? Hacer las cosas en contra del orden natural. Pero no maldad como la conocemos hoy de criminal, sino lo malo. Lo malo es... Lo incorrecto. Lo incorrecto, exacto. Creo que es mucho más preciso. No tenían una versión de maldad desde el juicio. Ok. Sí. Creo que sirve mucho entender de dónde viene el estoicismo, y de alguna manera he comprendido que es como la versión práctica de la filosofía socrática. Ok. O sea, digamos, todo el edificio Sócrates, pero llevado como a la práctica, como a la vida cotidiana. Exacto. De hecho, para ellos el modelo a seguir era Sócrates. Es una ética, entonces. O sea, dirías que el estoicismo es como una especie de ética. O sea, es una serie de precisiones para vivir en sociedad, para ir hacia lo correcto, para ir hacia lo virtuoso. O sea, Exacto. es una ética. Es una guía ética para vivir la vida. Sí. Una guía ética para vivir la vida de forma virtuosa. Virtuosa. Ok. Y la virtud es todo aquello que se acerca a la razón. Cuando actúas apegado a la razón, estás más cerca de actuar virtuosamente que cuando no estás incluyendo la razón. Exacto. Es como la razón y reconociendo tu lugar en la sociedad. ¿Cuál sería para ellos, porque este es un tema que al existencialismo le interesa mucho, cuál sería para ellos, si es que creían en eso, el sentido de la vida? El sentido de la vida para un estoico era hacer lo mejor que puedas hacer dadas las circunstancias. Eso es virtud. Okay. O sea, no importa en qué situación estés, si ante esta situación vos podés manifestar tus mejores recursos, si podés manifestar sabiduría, coraje, justicia y disciplina, esa es la buena vida. Tal como yo lo comprendí, ¿verdad? Para que no se crea que voy a hablar de algo con mucha propiedad, pero no la poseo. Pero, por ejemplo, en el budismo, llamarse a sí mismo budista, algunos autores lo pondrían en entredicho porque sería casi asumir que ya alcanzaste la meta que ellos van persiguiendo, que es iluminarse. Claro. O sea... Es que para ellos la palabra Buda era algo serio. Claro. Serio. Entonces, ¿verdad? O sea, si yo ando por la vida
Y estoy seguro que mucha gente pensará eso, pero si yo ando por la vida diciendo, que no es mi caso, soy budista, alguien más preciso podría decir, no, 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 usted está por aquí, usted tiene pasiones, usted Ajá, todavía se enoja, claro. usted está pegado a las cosas, usted es un candidato a alcanzar la budeidad. O sea, puede que en alguna de sus reencarnaciones usted logre ser, no ser Buda, porque según ellos todos lo somos, sino realmente alcanzar ese nivel. Entonces, ¿verdad? O sea, digamos, como andar una camiseta de soy un budista, ahí hay como un contrasentido. Un Claro. contrasentido ya desde un punto de vista muy estricto. Ajá. Estoy seguro que todas las personas que en este momento se acercan a algún grupo de meditación budista, cuando les preguntan, mira, ¿y vos qué sos? Probablemente digan budista, ¿verdad? Digamos, o sea, habrá que ver qué tan estricto nos ponemos. Lo traigo como introducción para preguntarte, ¿se puede ser un estoico? Sí, porque para los estoicos el ideal no era el estoico, era el sabio. Entonces esa connotación que, ahora que pones el ejemplo, de ser budista, si ese fuera el caso, en el caso de los estoicos era ser sabio. Okay. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de una frase de Séneca que dice, quien se crea sabio no alcanzará la sabiduría. Quien se crea sabio no alcanzará la sabiduría. Ajá. Ellos lo que estaban apuntando era al ideal del sabio. Ok. Y su representación más grande era Sócrates. Sócrates era el ejemplo a seguir, el mentor imaginario. Okay. Era como si nosotros algún día alcanzáramos el ideal estoico, sería el ideal del sabio. Ok. Alguien desapegado, ¿verdad? Alguien que no le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? O sea, alguien que hace lo que es correcto aun cuando sea lo más difícil, que está en comunión con los otros, que tiene empatía para no juzgar, sino más bien preguntar. Uh-huh. Sí. Que toma decisiones en pro al bienestar de la gran mayoría. Y que sabe que no sabe, ¿verdad? O sea, y que reconoce lo que llaman la docta ignorancia, o sea, reconocer que no sabes. O sea, porque vas en pos de convertirte en un sabio. Entonces, o sea, sí hay estoicos entonces. Sí, sí, quien decida caminar esta vida con la guía de los estoicos, yo creo que sin problema podría llamarse estoico. A mí me gusta más decir, yo practico el estoicismo, pero es cosa de que no me gusta identificarme con las cosas que hago. Sí, ok. Ok, digamos, es como un recurso tuyo semántico para guardar una distancia entre lo que estás haciendo y lo que vos sos. Yo pienso que todos somos existencialistas, Jorge. O sea, no se me ocurre un ser humano que no se haya preguntado qué con su existencia, ¿ok? Realmente me parecería algo inhóspito. O sea, alguien que recorrió 50, 60, 70 años y un día se murió y nunca se detuvo 3 segundos a preguntarse ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esta cosa tan rara llamada vida? ¿Por qué caí aquí y no caí en otro lado? Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces, desde ese punto de vista, creo que todos, en mayor o menor medida, al estar reflexionando sobre nuestra existencia y la de los otros, creo que nos podemos considerar, digamos, al menos amigos del existencialismo. Ahora que, bueno, ya llevamos más de 30 habladas filosóficas, más las habladas que nos hemos echado fuera del micrófono. Que son más de 30. Ajá. He logrado entender a través tuyo que sí, el existencialismo nos acompaña a todos constantemente. O sea, de hecho, bien podría ser el motivador de corrientes filosóficas, porque es cuestionar justamente para qué estamos aquí, de qué se trata esto, cómo es que estamos vivos, por qué tengo las facultades que tengo hoy. Sí. O sea, es cuestionamiento sobre la existencia misma. Ayer justamente estaba lavando platos y llegó Il y empezó a hablar conmigo y me le quedé viendo y me llegó un instante así, un flashazo en donde yo dije, y mae, ¿en qué momento estamos aquí? Ella me está hablando,
existe y yo existo en medio de todo esto tan extraño. O sea, me hizo una pregunta y me acordé de vos. Yo dije, estoy siendo demasiado existencialista en este momento. Muy bien. En la adolescencia es como... Sí, se dispara. En la adolescencia pasás chapaleando todo el día. Ajá. En ese tipo de temáticas. Heidegger, que no es considerado un existencialista, al menos yo no he encontrado que alguien diga eso. Heidegger separaba como un modo de enfrentarse a las cosas que me parecen, ahora que decís lo de tu experiencia de ayer, esa experiencia cuasi epifánica, ¿verdad? Donde él separaba maravillarse por cómo son las cosas, o según él, ir a un nivel más profundo, maravillarse porque las cosas son. ¿Ok? O sea, no preguntarse por qué estoy acá, sino decir, estoy acá. Sí, mi experiencia de ayer fue más de cuestionamiento, que también me ha pasado maravillarme. Yo veo un pajarito por ahí y yo, wow, es como tener la experiencia por primera vez, como un niño, es como un asombro, la experiencia de lo sublime. Exacto. También he estado ahí, me encanta, es algo de lo que me doy permiso después de los 35 años, o sea, no hace demasiado. Soy consciente de que me doy permiso de tener este tipo de experiencias, pero lo de ayer fue como de, y madre, qué extraño esto. ¿Por qué? O sea, fue como... Muy probablemente porque estoy leyendo Determined de Robert Sapolsky, entonces me está moviendo muchísimas estás cosas. Muy removido con el tema del destino y de todo esto. Hay días donde yo me levanto convencido de que todo el mundo debería acercarse al existencialismo, y hay días donde me levanto diciendo creo que sería muy peligroso, y hay días donde digo, bueno, es que creo que en algunos casos sí, en algunos casos no. Eso dependerá de como el mood en el que me levanto. ¿Por qué? Porque si el existencialismo le va a aportar a las personas una gama más amplia, por ejemplo, del universo de las emociones humanas, que al existencialismo no le da miedo tratar de pensar en la melancolía propia de la existencia. ¿Ok? O sea, el existencialismo no ve ahí un problema a resolver, ve algo que es parte de la existencia. ¿Ok? O sea, para el existencialismo todos hemos rozado la melancolía. Todos en algún momento hemos pasado de la tristeza básica a algo que uno dice, pero ¿qué es este dolor? ¿Ok? Entonces el existencialismo diría, bienvenido al planeta Tierra. ¿Okay? Condición ser humano. ¿Ok? Entonces desde ese punto de vista, sí me parece que es importante, y te voy a decir por qué. Porque algunas veces cuando rozamos emociones que no nos gustan, perdemos la posibilidad de conocer algo de nosotros a partir de esa emoción. Ok, ¿puedes volver a decir eso? Si lo puedes decir literal, porque me parece difícilmente, increíble. Ok, si rozamos... es que no entendí muy bien. Vamos a ver. Dijiste, si rozamos con emociones que no nos gustan, perdemos la posibilidad de... Claro, de saber de nosotros. Cuando decís rozamos, ¿a qué te referís? Bueno, que de un pronto a otro, hoy lo mencionaba con mi esposa cuando desayunábamos, donde, por ejemplo, alguien en consulta me inicia su sesión diciendo, este mes ha sido una montaña rusa de emociones. Ajá. Lo he escuchado. Claro. Todos lo hemos escuchado. No, es que la vida es eso. Exacto. O sea, desde mi visión existencialista, ¿cuál persona no está atravesando una montaña rusa de emociones? Un estoico. Así, el estoico ya se bajó a la montaña rusa. Sí, los está viendo. Es como una vida en armonía. O sea, es que... Vamos a ver. El estoicismo no persigue huir de la montaña rusa. No persigue huir. No. Más bien, acepta la montaña rusa y al aceptarla empieza a descubrir de dónde viene esa montaña rusa de emociones. Ok. Y sí creen que estar en un pico muy alto de felicidad y un pico muy bajo de decepción o enojo no es algo virtuoso. No se alejan de eso, pero lo utilizan como un indicador para ir hacia adentro. Ok.
Porque eso es producto de la opinión. Ok. Y la opinión sí está en el control. Ok. Sí, desde ese punto de vista, por ejemplo, el estoicismo podría tener una conversación con lo que se persigue, por ejemplo, desde la filosofía del yoga hindú, que es tratar de que los puntos altos y los puntos bajos vayan acercándose entre ellos. Ajá. O sea, Total. que no pases de la euforia a la melancolía. Que no haya montañas rusas, ¿verdad? sino que haya una estabilidad. De hecho, ellos dicen, el objetivo en la vida es virtud. O sea, manifestar excelencia en mis acciones. El premio, eudaimonia, armonía de espíritu. Sí. ¿Y espíritu sería? Armonía interior. Ellos hablaban del daimon, el genio interior. Ese es el espíritu. Es como la guía interior, el genio interior. O sea, el espíritu para los estoicos sería como mi mundo interno. Como el ideal... Vamos a ver cómo lo digo. Sí, porque introduje un término más dentro de la conversación. Muy pesado. Muy pesado. Espíritu. Para ellos, a lo mejor ni siquiera era espíritu. Yo hice la mejor traducción que pude. Es daimon. Daimon es el genio. Okay. Genio interior. Y genio interior es como una guía interna que te hace saber qué es lo correcto. Me imagino que en los cristianos sería el Espíritu Santo. No sé cuál sería el similar en el budismo. Yo tampoco. Pero es como esa sensación de vos sabes qué es lo que te conviene hacer. Vos sabes que a lo mejor no, algo banal, no te conviene tomarte esa cerveza de más. No pidas por Uber, cocinate. Sí. No llames a esa persona. Ya sabes en qué va a terminar esto. Terminé con mi pareja, pero la extraño tanto, pero no terminamos muy bien porque de hecho yo tomé la decisión. Yo sé que no me conviene, hay muchos red flags, pero termino mandando el mensaje. El daimon es el que te dice, no lo hagas. Sí. Sí, es una conciencia. Es un grado de conciencia. Sí, eso los junguianos le llaman el maestro interno, el gurú interno, ¿verdad? O sea, tal cual. Y bueno, eso sí, eso es más Sócrates, tenés razón. Ok, mi idea es esta. Y nada más termino lo de la montaña rusa para volverme a lo de las emociones. Desde mi punto de vista, no creo que exista alguien que no esté montado en una montaña rusa existencial. ¿Por qué pienso eso? Porque sos directamente afectado por el entorno. O sea, usted puede trabajar todos los días en su balance interno. O sea, que el tipo de cambio, que como quedó el equipo al que usted sigue, que la discusión que usted no tenía presupuestada con su mamá, o sea, todo eso irremediablemente te va a sacar de ese balance. Entonces, desde ese punto de vista, yo trato de mostrarle a las personas que esa montaña rusa es la vida. Es la vida. O sea, no hay una vida que no sea la montaña. Digo, seguro que sí. Allá en el Tíbet o en un ashram, ok, seguro. Pero digamos, la gente que está aquí compartiendo... Decís, de manera artificial puede ser. Naturalmente no. Es que es que no conozco a nadie que logre eso. Ok, aquí va. Porque lo que me estás diciendo me parece súper válido. Ahora, cómo se ve desde el estoicismo. Es cierto, así es la vida. Es compleja, es incierta, es ambigua. Te va a sorprender. Sí. Cuando menos lo esperas, te va a mandar un golpe. Sí. O sea, inclusive utilizaban metáforas así de el destino te pone enfrente un oponente joven y fuerte. ¿Para qué? Para convertirte en material de clase olímpica. O sea, habían metáforas de guerra, de pleito, de lucha. Ajá. Séneca decía, qué triste alguien que no se haya enfrentado a la adversidad porque no sabrá de lo que es capaz. O sea, se asumía, pero se asumía de una manera proactiva. Entonces, nota esto, porque para un estoico los picos son sinónimo de que estás lejos de la virtud. Sí. No se huye de ellos, pero te preparas. Entonces, de nuevo, Séneca decía, espera por lo mejor y prepárate para lo contrario.
y tenían diferentes ejercicios cognitivos para prepararse Ok. ante las posibilidades. Ok. Cuando vos te preparás, entonces tenés la oportunidad de que cuando llegue lo asumas con dignidad. Ok. ¿De dónde vienen las emociones? De manera sobresimplificada, expectativas enfrentadas a la realidad. Entonces, si yo espero que las personas actúen como yo quiero que actúen, voy a pasar frustrado, enojado, voy a pasar triste, dolido. Obvio, si estoy esperando que él haga las cosas como yo quiero que las haga siempre, es la receta perfecta para estar sufriendo. Claro. El dolor va a estar ahí. Los estoicos no huyen del dolor. El sufrimiento es el que se evita y en eso se parece mucho al budismo, supongo. Es como aceptar que, no sé si son los términos iguales, pero es aceptar que no, las circunstancias ya están dadas, ya el karma está dado. Sí. Asumir las cosas de la manera más honrosa posible, de la manera más virtuosa posible y listo. Y confiar en que las cosas van a ir como tengan que ir, Sí. sin esperar demasiado. Así, entonces se evitan esos... La montaña rusa de la vida va a estar, pero la montaña rusa de las emociones va a disminuir. Ok. Yo puedo estar en la ola más violenta surfeándola. Yo puedo estar en... Hay un meme que es súper famoso de los estoicos que en realidad yo creo que es un poco exagerado, pero inclusive vos me lo mandaste, que sale un chico así hundido en ladrillos, Sí, hecho leña. cagado de risa. Sí. Ajá, un día normal en la vida de los estoicos. Sí, exacto. Ajá. Creo que es la manera paródica de hacer saber esto. Pero lo que quiero decir es cierto, la condición humana nos pone enfrente de diferentes situaciones que se alejan de nuestras expectativas. El mundo no cumple nuestras necesidades y los estoicos dicen, sí, y yo puedo hacerle frente a esto. Vea cómo el destino me pone enfrente de cualquier situación y yo mantengo la compostura. Ok, acabas de decir algo que ahorita digo lo de las emociones y en otro momento podemos devolver este ejercicio hacia el existencialismo, pero ahora dijiste algo muy interesante. Para un ser humano pensante, adulto, Ajá. ¿ok? Más de 25 años. Exacto, una persona más de 25 años que ya atravesó las angustias de la adolescencia, que ya entendió que los otros existen, que hay deberes y derechos, digamos, nadie que se ha internado demasiado en nada muy profundo, digamos, alguien que anda por ahí como sobreviviendo en el espacio social, ¿ok? Para el estoicismo, esencialmente ser un adulto como el que yo acabo de describir, o sea, en su origen, como en su base, como en el baseline de esa persona, ¿qué te encontrás? El balance. O sea, si uno pudiera escarbar en el espíritu de ese ser humano que yo acabo de escribir, pero voy a escarbar con las herramientas del estoicismo, que yo quiero ver qué hay en el core de esa persona, ¿ok? Entonces quiero ir a hacer como una arqueología, entonces voy a ir capita por capita, viendo a ver qué me encuentro allá en el fondo, ¿ok? ¿Qué me topo? O sea, ¿cuál es como el germen de la vida humana para el estoicismo? O sea, ¿con qué llegamos al mundo? ¿Cuáles son los recursos? No es que con qué llegamos al mundo, no, porque es que las angustias de aparecer en esta realidad no son las mismas del adulto, creo yo. Ok. Esencialmente quizás lo sean, pero, o sea, mis preocupaciones cuando yo estaba en el kinder no son las mismas que tengo hoy. Necesariamente. Ok, entonces mi pregunta es, cuando uno se abre a la vida social, cuando uno, como hablamos en otro episodio, descubrimos que hay una cosa que se llama dinero, que además estamos construyendo un yo social, como diría Jung, estamos tratando de que la gente sepa quién soy, ok, al menos de aquí para afuera, ¿verdad? Según los estoicos, que hay como un cristiano probablemente diría, bueno, muy en el fondo hay un alma, esa es la esencia, el alma, Ajá. ¿ok? ¿Qué dirían los estoicos? ¿Que hay la esencia humana cuál es? Sí. O sea, ahorita cuando me pusiste el ejemplo cristiano, me remonto a las meditaciones de Marco Aurelio cuando él hacía reflexiones bastante existencialistas.
y místicas, Okay. en donde él hablaba de somos parte del todo, Somos... átomos. Ok, Y ahí se parece mucho a los presocráticos, ¿verdad? ok. Como un Heráclito, digamos. De hecho, uno si lee entre todo lo que se deja ver ahí, implícitamente hay mucha influencia de los presocráticos. Lo cual se entiende perfectamente a partir de cómo funcionaba socialmente Roma. O sea, todo llegaba, todo salía y entraba ahí, o sea, confluía, ¿verdad? O sea, era el epicentro Era el mundo. del mundo, Ajá. ¿verdad? Cosmopolita, así se veía ¿Verdad? Marco Aurelio. Ok. Y entonces él hacía sus pensamientos y se recordaba a sí mismo, ¿qué sos en este momento? Sos parte del todo. Sos un punto en la historia. Sos un destello fugaz en la existencia. O sea, era como mucho, bien psicodélico ahora que lo pienso. Ok. Ok. Me devuelvo a la idea anterior y digo un par de cositas más. Cuando yo descubro, por ejemplo, que el no sé, haber sido despedido de mi trabajo ha producido en mí una serie de reacciones que yo jamás habría podido presupuestar. Es más, si yo andaba por la vida está diciendo, ojalá me echen. Realmente a mí no me gusta. No estoy hablando de mí, cuidado. Ah, ok, Estoy hablando ok. hipotéticamente. Ya. Ok, no estoy hablando hipotéticamente. O sea, estoy pensando en un ser humano que tiene un trabajo X, que cada vez que nos sentamos a conversar con él, lo que nos dice es, mi trabajo no me gusta para nada, ¿ok? Entonces uno simplistamente diría, ojalá lo echen algún día, para que más bien ese cisma tal vez le permita pensar dónde sí debería estar, ¿ok? Si esa persona llega a ser despedida y se desborona, ¿ok? Quizás esa persona no se había dado cuenta lo importante que era para él tener trabajo. O sea, lo que quiero decir es, muchas veces vamos a saber de nuestros apegos a partir de las reacciones emocionales. O sea, no es tan fácil llegar racionalmente a lo que yo estoy apegado. ¿Ok? Muchas veces la vida, por eso lo estoy tratando ya el existencialismo. Muchas veces la vida es la que nos dice, vos racionalmente crees que puedes con esto, pero te lo voy a tirar a ver si es cierto. Ah, Tome. ¿Ok? Digo, alguien diría, ¿quién te lo tiró? ¿Verdad? O sea, es una buena pregunta. No, estoy de acuerdo. sí. Para el existencialismo nadie le tiró a nadie a Sí. nada. Nada En más realidad, sucedió. es una pregunta que saldría por ahí, pero no es tan buena. Porque ¿quién es personificar algo que no existe? Exacto, ¿ok? Entonces, yo decía ahora que muchas veces nuestras reacciones emocionales nos permiten saber de nosotros porque gracias a nuestra capacidad cognitiva, nosotros podemos realmente vendernos una historia para para no darle tal vez justo valor a las cosas que sí son importantes para nosotros. O sea, los mecanismos de defensa nos permiten eso. O sea, lo que estoy tratando de decirte es que el existencialismo, entre las cosas que no comparte con el estoicismo, porque estoy seguro que muchas las compartirán, pero hay una que creo que no comparte, no es esencialmente un racionalismo. ¿Ok? O sea, ellos no creen que así se resuelve. ¿Por qué? Porque para ellos hay un más allá de la razón. ¿Cuál es ese más allá? Si lo vemos históricamente y nos vamos al que para muchas personas sería el fundador de las ideas existencialistas, él muere sin reconocerse como tal, que es Soren Kierkegaard, ¿ok? Soren Kierkegaard desde muy joven lo que empieza a experimentar emocionalmente es que estar vivo cuesta. Estar vivo duele. Estar vivo no siempre se siente como un flow.
Algunas veces pareciera que vamos como el salmón. Vamos realmente en contra de hacia dónde va la corriente. Entonces, Kierkegaard, cristiano, ¿verdad? O sea, de hueso colorado, para que también podamos entender que, digamos, no me parece tan loco que un cristiano piense eso. No. ¿Ok? Ajá. Lo que Kierkegaard empieza a preguntarse es si esas sensaciones incómodas son inherentes a la experiencia humana. O sea, no es que estoy triste porque me echaron. Es que al ser un humano tengo una base de tristeza. Y esa tristeza, cuando alguien me quita el trabajo, me recuerda que está ahí. No nace de que me quede sin trabajo. Estuvo siempre, hay como un baseline ahí. Eso suena demasiado Schopenhauer. Ah, bueno, claro. Hay toda una línea ahí, ¿verdad? Y por ahí anda Nietzsche y ya después llegaríamos a Francia. Lo que quiero decirte es, el existencialismo no reniega de la razón, ¿ok? O sea, vamos a ver si te estoy entendiendo. ¿Ven necesario ese dolor? Más que necesario. Inherente. Sí, es como una causa. O sea, no hay manera de vivir sin ese dolor. O sea, es parte del precio de seguir intentando no morir. Ok. Es que definitivamente esto tenemos que hablarlo más. Y bueno, esta es la segunda vez que nos adentramos en el mundo de estoicismo y existencialismo. Ahí para los curiosos y las curiosas que quieran irse un poquito más para atrás y repasar este episodio en donde justamente empezamos a compartir nuestras visiones de estas dos corrientes filosóficas. Y lo que quiero decir es que no veo que sea tan diferente el estoicismo del existencialismo en cuanto a esta premisa. Lo que noto es que los estoicos eran muy proactivos en esto. O sea, era como, yo me preparo ante la adversidad. O sea, yo me preparo anticipadamente a que el destino me coloque en situaciones adversas. Yo acepto que el destino no me va a favorecer y en cualquier momento, cuando menos lo espere, va a pasar algo. Va a pasar algo que no me va a gustar. Se va a morir alguien, me voy a morir yo, me va a llegar alguna enfermedad, me va a quedar sin trabajo, mi pareja me va a dejar de amar, el negocio que tenía se me va a caer, alguien del otro lado del mundo se va a comer un murciélago y va a estornudar y ya sabemos qué pasa. Voy a envejecer. Todo eso va a pasar. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Entonces tenían diferentes ejercicios cognitivos y físicos para prepararse y que cuando esas cosas llegaran, tuvieran la virtud a su disposición. O sea, pudieran operar desde la sabiduría, desde el coraje, desde la justicia y la disciplina. Hacer lo que sea correcto, aun cuando sea lo más difícil, no importa qué. Okay. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hay una praxis en el estoicismo. O sea, el estoicismo no pide que quedemos como paralizados ante eso. O sea, creen que hay como alguna especie de antídoto, al menos parcial, para algunos de esos eventos de la vida. Ser proactivos, entrenarnos para esto. Sí. Entrenarnos para las vicisitudes de la vida. Entrenarnos para que cuando llegue la adversidad seamos fuertes. Sí. Y eso me recuerda a un proverbio zen que dice, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en la guerra. Oh, qué bien. Qué bien. Sí. No, este tema es gigante porque, por ejemplo, ve que vos utilizás el concepto de destino. Y el concepto de destino es un concepto bien, bien espinoso en muchos momentos de la historia del pensamiento. Todo mi interés hoy era que nuestros amigos puedan entender por qué para vos el estoicismo es tan importante. O sea, digamos, ¿qué encontraste vos ahí? ¿Verdad? Porque además, y me parece que es bastante fácil de observar, lo hablamos en un episodio hace muchos, no es casual que el estoicismo tenga la fuerza que tiene hoy. ¿Okay? De hecho, yo he hecho el ejercicio de ver en los 200 podcasts y hay como 2 o 3 de estoicismo. Tal vez 2 o 3 no, pero hay como 2 propiamente sobre el estoicismo. O sea, está el Daily Stoic, pero hay uno en español que creo que se llama El Estoico. O palabras más, palabras menos.
Vos haces esa misma investigación a ver cuántos existencialistas te salen y no sale ninguno. Ninguno. Entonces, digo, es una pregunta potencialmente interesante para alguien que nos escuche. ¿Qué pasa en este momento de la historia? Que el estoicismo viene a ofrecernos una mano, que el existencialismo pareciera que no. ¿Ok? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay más podcasts sobre el existencialismo? ¿Por qué si vamos en este momento a nuestra librería que más nos gusta, no nos vamos a topar más que los clásicos? Y por ahí sale Sartre y nos vamos a topar el mito de Sísifo de Camus y probablemente nos toparemos la metamorfosis de Kafka. Pero no vamos a encontrarnos textos donde estén revisitando o planteando, digamos, como un upgrade del existencialismo. Creo que tiene que ver con que la manera en que se ha planteado el existencialismo, que me imagino que es la manera en que se plantea el existencialismo, no ofrece mayor esperanza. Es como es. Así es. Sí. O sea, así es. El estoicismo sí ofrece una esperanza. Es como... has venido haciendo las cosas de cierta manera, quizás porque no te habías dado cuenta de qué está en tu control y qué no. Pensá sobre eso y vas a vivir mejor. Sí. Es un vivir mejor. El estoicismo apunta a un vivir mejor. A la pregunta socrática, ¿cómo vivir una buena vida? Sí. El existencialismo, ¿cuál es la pregunta fundamental? No, en realidad no hay una pregunta fundamental. Es como... ¿Para qué estoy aquí, tal vez? Viva. Es como viva o si quiere no viva. Está bien también, digamos, no hay problema. Ajá. Okay. ¿Lo notas? El simple hecho de ese marco ya hace la diferencia. Sí, sí. Bueno, pues al menos desde mi objetivo, el que yo me tracé ayer en la noche al pensar en esto, yo quedo totalmente complacido con todo lo que nos has compartido. Estoy seguro que muchas personas van a decir, ok, ya entendí cuál es el rollo, Jorge. Ok, porque estas habladas aspiran a ayudarle a alguien, sí, a alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, yo desde mi punto de vista diré, salud, lo logramos. Pues gracias, Alan, gracias por haber compartido con nosotros esta pregunta y haberme dado la oportunidad de compartir con las personas que nos escuchan y ahora nos ven un poquito más de esta filosofía que me parece tan fascinante. Es algo que para mí es natural. Intuitivo, casi para vos. Intuitivo, sí. O sea, creo que tengo el privilegio de tener un cerebro que se vio atraído hacia eso. Hay algunas personas que a lo mejor tienen otras atracciones, otras corrientes. El camino de la felicidad, el camino del budismo, el camino... El yoga. El camino rojo, etcétera. Sí. Bien por todo eso. Mientras en esta vida estés viviendo con conciencia, con intención y estés haciendo bien individualmente. Primero vos y para reflejarlo en el mundo, dale con todo. Yo no creo en una realidad absoluta, en una verdad absoluta. Creo que esta experiencia humana es bastante compleja y fascinante y eso es lo que hace que sea y que valga la pena vivir. Y cuando digo la pena, sí, estoy siendo muy intencional en la palabra. Sí. Estoy siendo bien existencialista en la palabra también. Así que bueno, gracias. Espero que lo hayan disfrutado tanto como Un gran nosotros. abrazo. Hasta pronto. Chao.